El desarrollo de Galicia Destino Sostible requería unos criterios definidos para integrar a los posibles candidatos a la plataforma. Por eso se estableció la creación de esta comisión de evaluación, cuya función es la aplicación e interpretación de las reglas. Se establecieron una serie de atributos que deberían cumplir los productos, como la singularidad, la especialización basada en la sostenibilidad o su contribución al desarrollo local. A las empresas se les han exigido una serie de requisitos estructurados entre habilitantes, obligatorios y valorables, en función de su categoría: alojamientos, restaurantes, empresa turística complementaria y agencias de viajes. Bajo estos parámetros bien definidos, hemos mantenido reuniones cada 15 días para validar la incorporación de nuevas empresas al club, así como las nuevas ofertas que ya están disponibles en la web. 6 meses después de su puesta en marcha, el Club de Producto Galicia Destino Sostible integra a más de 70 empresas de todas las categorías y más de 150 productos ya están accesibles para los viajeros desde el portal galiciadestinosostible.com. Galicia Destino Sostible es una iniciativa que no solo permite a los consumidores conocer la oferta sostenible de Galicia, sino que también les facilita a las propias empresas la promoción de su oferta y, en concreto, un mejor conocimiento de los productos que encajan en este ámbito, lo que les permite la creación de productos realmente basados en la filosofía de la credibilidad. La puesta en marcha de Galicia Destino Sostible en julio del año pasado estuvo acompañada de forma excepcional de un programa de patrocinios con una línea de ayudas de más de 300.000 euros para fomentar la creación de este tipo de producto turístico. Los resultados son muy positivos. Creemos firmemente en este proyecto porque existe una demanda creciente y existe este nuevo perfil de turista. Es nuestra obligación para cumplir los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y porque sin un desarrollo sostenible no hay futuro. Me gustaría terminar destacando las ventajas del club para todos los agentes implicados. A los turistas les facilitamos la conexión con empresas que desarrollan cualquier tipo de actividad de turismo sostenible en Galicia. A las empresas les proporcionamos un canal de captación de turistas que mejora su visibilidad y competitividad. Y a las administraciones públicas tienen a su disposición un catálogo de toda la oferta turística sostenible de Galicia que facilita la captación de turistas, mejora su competitividad y posiciona a Galicia como un destino sostenible. Por mi parte, nada más que recalcar que el compromiso del sector con la sostenibilidad es un compromiso en su sentido más amplio. Existe compromiso con la naturaleza y el medio ambiente, con la economía circular y los avances de la digitalización, con el desarrollo social y cultura local, con la puesta en valor de nuestra cultura y nuestra tradición, nuestra lengua, nuestra artesanía, nuestro producto de cercanías y nuestro mercado local. Este es el turismo que queremos para Galicia, el que suma, genera beneficio para otros sectores y está comprometido con su territorio. Con este objetivo trabajamos sumando esfuerzos y voluntades para conseguirlo. Gracias, compañeros, gracias a las empresas que integran el sector y a las administraciones públicas por su apoyo. Gracias. Bueno, otra vez buenos días a los que no habíais estado en la inauguración. Estos días, de todas formas, no voy a estar yo constantemente, ¿eh? Para eso están todos los delegados aquí presentes, que son los que van a intervenir. Pero sí que me gustaba estar presente con el clúster. Muchísimas gracias a la diputada de la Diputación de Pontevedra por estar con nosotros. Y recordarles, el stand va de turismo sostenible. Este producto que se está presentando es el producto de Galicia Sostible. ¿Y por qué? Pues porque vivimos en realidad en una sociedad que, por suerte, está cada vez más concienciada con el respeto
al medio ambiente, y eso se traduce pues en esos pequeños detalles y gestos de día a día, pero no solo sostenibilidad medioambiental, sino también económica y social, que es fundamental. Las empresas tienen que ser rentables 100%, las actividades tienen que ser rentables 100%, y por eso todos los que formen parte de este producto tienen que cumplir las tres sostenibilidades: la social con los trabajadores y con las trabajadoras, la económica con la propia empresa y la medioambiental, como nos recordaba Mar, de esa economía circular, o sea que reciclar, consumir producto local o usar menos el coche ya es un esfuerzo que tenemos que asumir, y por eso nosotros apostamos por facilitar el ser por lo menos ese proyecto piloto con nuestros coches eléctricos, que van a estar pues a partir de este año o el año que viene, y con la Diputación de Ourense en colaboración también, coches eléctricos, barcos eléctricos, bicicletas eléctricas, triciclos eléctricos y motos eléctricas, pues para hacer ese viaje sostenible. Un modelo de vida, eso, más sostenible, más natural, más gallego, ¿por qué no decirlo? Estábamos acostumbrados, ¿no?, a esa economía circular que hoy llaman, y a reciclar y reutilizar de siempre, de nuestras familias, ¿no?, de toda la vida, todo se aprovecha. Y que no solo se limita a la esfera privada, sino también pues a la parte pública. Y cada vez son más los que tenemos en cuenta la sostenibilidad a la hora de consumir y disfrutar de ocio. Y el turismo no es algo aislado de este movimiento. Hoy nos buscan por eso. Hoy el destino que no sea sostenible, desde luego que los nuevos turistas que están buscando esos destinos por el respeto de todo, el respeto natural, social y económico, desde luego que van a elegirlo. Y por eso queremos seguir consolidando esta manera de viajar, que nos obliga al sector y a la administración pues estar al tanto de todas las novedades y de estar presentes y ser lo más responsable posible. Y por supuesto a los turistas. Los turistas demandan destinos y experiencias donde el contacto con la naturaleza y el respeto de por medio estén siempre presentes. Y eso lo vimos con el COVID. Nos buscaron, fuimos capaces de estar de moda, y por supuesto ese contacto con la naturaleza, un destino no masificado y que pudieses vivir una experiencia singular, estaba en Galicia. Demandan que el viaje incluya vivencias, recuerdos únicos. Es fundamental evolucionar de la idea de prestar exclusivamente servicios. Hay que hablar de experiencia y de que te quede un buen recuerdo, y eso es lo que vas a contar al llegar a casa. Y por supuesto también demandan garantías de que estén pues apostando realmente por un destino y que cumple con todas las medidas. Un establecimiento sostenible, pues que haya igualdad de oportunidades en el puesto de trabajo, en la persona que te está atendiendo, y algo que podría afianzar pues con sellos como estos y acreditar la sostenibilidad, o con la creación de completos packs de turismo sostenible. Y por suerte en Galicia tenemos buenos ejemplos. Si pregunto cuál es el ejemplo, acabamos de cerrar el año Xacobeo 21-22, el Camino de Santiago, por supuesto. Pero también pasamos por el termalismo, en el que somos la potencia a nivel europeo, el turismo rural o el turismo gastronómico. Y por eso desde la Xunta queremos afianzar a Galicia como un destino referente de turismo sostenible, y por eso impulsamos con el clúster este club de producto, que espero que se sigan sumando más empresas, más administraciones, más servicios, y que podamos seguir posicionando a Galicia. Y con este club lo que queremos es trabajar mano a mano con aquellas empresas, alojamientos, restaurantes, agencias de viaje, interesadas en ese turismo más verde. Somos verde por naturaleza, somos un paraíso natural. Galicia cuenta con muchos atractivos. Queremos hacer de nuestra comunidad ese reclamo turístico, no solo por lo que tenemos que ofrecer, la naturaleza, el patrimonio, las playas, la gastronomía, esas 54 presentaciones, sino por cómo lo hacemos, como un modelo de turismo respetuoso. Somos hospitalarios, nos gusta cuidar nuestro entorno, nuestro medio ambiente. Esta fotografía yo creo que nos llena de orgullo, nos sentimos identificados, es lo más verde. Pues a las 3 presentamos Fervenzas de Galicia. Es otro producto que pues va a completar
todas esas agencias que formen parte, pues que sigan vendiendo estos rincones de Galicia que invitan a pensar, a reflexionar y a pasarte un ratito pues disfrutando, ¿no?, de ese paisaje y de lo que nos enseña Galicia. Pero también mañana vamos a presentar ese producto también sostenible que son los trenes turísticos, y ya el último día vamos a presentar el último Solport de Galicia, la última puesta de sol de Galicia, y eso habla de sostenibilidad. O esos cielos estrellados, eso también habla de sostenibilidad, de no cielos contaminados, y por eso tenemos que seguir en este trabajo. Galicia ya es ese destino sostenible, pero queremos seguir afianzándolo, reconocernos, seguir posicionándonos y consolidarnos como un referente en este campo. Por eso esperamos desde la Xunta y de todos mis compañeros y, por supuesto, de todo el clúster, por vuestra colaboración y por seguir con este compromiso, por ver que si tenemos que seguir pues repoblando con especies autóctonas, que nos sintamos orgullosos, que si vamos a una plaza de abastos, que nos sintamos orgullosos de comprar el producto local, que si vamos al Camino de Santiago y queremos el menú del día, que no el menú del peregrino, que no se entienda que es pizza y Coca-Cola, sino que es, pues si estamos en Portomarín, la anguila, si vamos a Cebreiro, ese queso de Cebreiro, si vamos a Arcade, pues la ostra. Todas esas cosas que hablan de nosotros mismos, que nos sentimos muy orgullosos, pero que detrás están esos productores y productoras. Por eso hemos invitado a los presidentes de las DOs y de las ISPs que estuviesen aquí, porque el productor tiene mucho que decir, nuestro producto tiene mucho que decir, y después la experiencia, que es fundamental. Espero que todos nos sumamos, que sigamos avanzando a Galicia y que invitamos a todo el mundo, aunque no estemos en un Xacobeo, a seguir caminando a Galicia. Muchísimas gracias. Galicia tiene mucho que cuidar y mucho que ofrecer. Su riqueza natural y la biodiversidad del entorno. Su gastronomía, basada en producto local de calidad. Su extenso patrimonio cultural. La hospitalidad de sus gentes. Por eso Galicia apuesta por la sostenibilidad como un elemento vertebrador de toda su oferta turística. Una sostenibilidad entendida como estratégica, tanto en ámbitos rurales como urbanos, y aplicable a todas las empresas y servicios, alojamientos, restaurantes, agencias de viajes y oferta complementaria. Galicia camina ya hacia un nuevo modelo turístico más sostenible, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030 para Europa. Un nuevo modelo turístico que garantice el desarrollo del destino a largo plazo y refuerce la capacidad competitiva del sector, dando respuesta a las nuevas demandas de los viajeros, cada vez más preocupados por el impacto de sus acciones en el planeta y en el cambio climático. Un turismo que ofrece experiencias únicas con las que los viajeros conectan con los lugares que visitan. Vivencias de las que dejan huella en el alma, pero no en la tierra. Que tiene además una visión y orientación internacional. Un turismo comprometido con el medio ambiente, que protege la diversidad biológica del territorio y optimiza el uso de los recursos naturales, introduciendo el concepto de circularidad. Un turismo comprometido con el territorio, que impulse el desarrollo social a través de la conservación de los activos culturales y patrimoniales. Y comprometido con la economía local, reportando beneficios bien distribuidos a lo largo de toda la cadena de valor. Un turismo comprometido con el buen gobierno, que garantice la inclusión social y laboral, así como también la transparencia. Galicia
Destino Sostenible es la iniciativa del Clúster de Turismo de Galicia, que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia para poner en valor el compromiso del sector turístico gallego con la sostenibilidad. Galicia, Destino Sostenible, nace con el objetivo de integrar toda la oferta turística sostenible de Galicia, conectando a turistas y empresas y actuando además como garantía de calidad y confianza para el viajero. Confiamos en el futuro de Galicia y de su turismo. Y tú formas parte de él. Galicia, Destino Sostenible. Porque tenemos mucho que cuidar y mucho que ofrecer. Ahead of myself, feeling things I've never felt. It's kind of hard for me to explain her personality in everything. Brings me to my knees, oh. She shines me up like gold on my arm. I wanna take it slow, but it's so hard. I love to see her face in daylight. It's more than just our bodies at night. But she's really tempting me, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything and beyond, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything and beyond. I wanna bring her round to meet you. I think you like a candelina. I know that grandma would have loved her like she was her own. She makes me feel at home, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything and beyond, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything and beyond. I give up, I'm in love, try